Por allá me espera un fruto para que lo pruebe por primera vez. Hermoso día para estar en la huerta y además es un muy lindo día para hacer una nueva prueba de sabor. Acá tenemos al fruto responsable de este video. Se trata del guampi, el cual es un fruto de origen asiático. Ahora voy a llevar estos frutos adentro y ahí les voy a contar bien de qué se trata este fruto. Bueno, acá ya tenemos los frutos del guampi. Primero les voy a contar bien de qué se trata este frutal, sus beneficios, usos y otros lindos datos, para luego pasar a la merecida prueba de sabor. El guampi es nativo del sur de China, lugar donde además se lo cultiva. Además, es popular en Vietnam, Filipinas, Indonesia y Malasia, lugares donde se utiliza a este fruto en varios platos. Fuera de su lugar de origen, se ha introducido a diferentes países del mundo. El guampi es un pariente lejano de los cítricos. Es un árbol de follaje perenne que dependiendo de la situación puede crecer hasta los 6 metros de altura. Vive en clima tropical y subtropical. Agradece la exposición a pleno sol, ya que la producción de frutos disminuye en la sombra. Se adapta a varios tipos de suelo y se requiere de riego en los periodos secos. Se puede cultivar en pequeños espacios, ya que se adapta muy bien al cultivo en maceta o contenedor, siempre y cuando el suelo esté bien drenado. Se puede cultivar por semillas, por acodos aéreos y por esquejes de madera blanda. Crece rápidamente a partir del cultivo de sus semillas. Cultivada de semilla, demora entre 5 a 8 años en regalar los primeros frutos. Un árbol maduro puede producir 45 kilos de frutas en una temporada. Una obra china traducida y publicada en 1936 menciona que existen 7 variedades, las cuales varían un poco en forma, tamaño, número de semillas y sabor. Ahora les voy a contar qué beneficios para la salud nos regala el guampi. Es una fruta rica en vitamina C y una buena fuente de vitamina B3. Los frutos son estomacales, tienen efectos refrescantes y actúan contra las lombrices intestinales. Los frutos inmaduros, cortados a la mitad y secados al sol, son un remedio vietnamita y chino para la bronquitis. También para la bronquitis se venden las virutas secas de las raíces en las farmacias orientales. Los frutos secos, la corteza, las hojas y las raíces se utilizan en infusiones medicinales. La decocción de las hojas
Se usa en el lavado del cabello para eliminar la caspa y preservar el color del cabello. Ahora les voy a contar sobre su aspecto comestible. El fruto se puede consumir crudo o cocido. Se pueden consumir enteros, aunque generalmente la piel y las semillas no se aprovechan. El fruto, además de consumirse fresco, se utiliza para agregar en ensaladas y para hacer gelatinas, jaleas y mermeladas. En China se suelen servir los frutos sin semillas con platos de carne. En el sudeste de Asia se embotella una bebida carbonatada que se asemeja al champán y se hace por fermentación de la fruta con azúcar y extrayendo el jugo. Los frutos secos, la corteza, las hojas y las raíces se usan para dar sabor a sopas. La piel y las hojas verdes tienen sabores similares y pueden usarse para dar sabor a carnes. Los frutos se pueden deshidratar para almacenar durante más tiempo. También hay una receta china muy natural para poder conservar los frutos del huampi durante varios años. Y para eso lo que hay que hacer es remojar los frutos en salmuera durante 6 horas. Posteriormente se retiran las semillas y la pulpa se mezcla con azúcar. Luego se deja reposar durante al menos 2 horas. Por último, la pulpa se seca al sol y se voltea ocasionalmente. Cuando la pulpa ya está seca, ya está lista la receta y así podemos conservar los frutos del huampi durante varios años. La piel del fruto tiene un sabor algo resinoso, casi especiado. Ahora les voy a mostrar cómo es el fruto del huampi por dentro. Esta es la pulpa del huampi y esta es su piel. La pulpa es incolora, jugosa y gelatinosa. Me recuerda a la pulpa del lichi. Dentro se observa su semilla. Luego voy a hacer un párrafo aparte y les voy a contar sobre las semillas del huampi. Ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar al momento más lindo, el momento de probar huampi por primera vez. Bueno, llegó el momento más esperado del video, sin duda, el momento donde hago la prueba de sabor de la fruta que acabo de presentarles. En este caso se trata del huampi, una fruta asiática. Antes de pasar a probar el fruto, les cuento que cuando desprendí el fruto de la ramita, el aroma que me regaló es parecido al aroma que regala cosechar una naranja. Bueno, ahora sí, al momento más lindo, a probarse dicho, vamos. Muy bueno. Voy a probar un segundo, así luego les hago una buena descripción del sabor. Vamos. De 10. Me encanta el Wampi. Ya me enamoré de su sabor. Ahora les cuento de qué se trata.
Delicioso el Wampi, ya se los recomiendo. Podría comer kilos de este fruto asiático. Primero les voy a contar sobre su textura. Me recuerda a una textura parecida a la uva, lichi y también a un fruto nativo que se llama jaboticaba. Para el que no conoce la jaboticaba, ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde les cuento de qué se trata ese frutal. El sabor es bien dulce y un poco ácido. Y para que se den una idea del sabor que estuve probando, les cuento que se parece a una mezcla entre naranja y quinoto o kumquat, con el dulzor y la acidez de una naranja. Ahora voy a pasar a probar la piel. Les conté en una parte del video que dicen que el sabor es resinoso y especiado. Bueno, voy a pasar a probarla y les cuento. A ver, ¿qué tal el sabor? Mm, No me parece resinoso, pero sí muy especiada la piel. Me recuerda a la pimienta. Increíble. Sí, pero me recuerda a la pimienta. Ahora voy a comer un fruto entero. En el video les conté que la mayoría come solo la pulpa, pero hay algunos que eligen comer el fruto entero. Bueno, voy a pasar a probarlo porque seguramente, como les dije recién, la piel aporta otro sabor. Vamos. Mm, Buenísimo. Me encanta así también. La semilla la voy a multiplicar. Me encantó con la piel. Ahora les cuento. Bueno, con el aporte del sabor de su piel, ahora se parece otra cosa. Se parece a una mezcla entre naranja y especies. Naranja y pimienta podría ser una descripción como para que se den una idea. Bueno, ahora les cuento sobre sus semillas. Estas son las semillas del Wampi. Cada fruto puede tener de 1 a 5 semillas. En ese número influye de qué variedad de Wampi se trate. Las semillas de Wampi germinan en pocos días. Bueno, ahora me voy a despedir, pero solamente por ahora. Me encantó hacer esta prueba de sabor. El fruto es delicioso. Les recomiendo el Wampi. Así que ténganlo en cuenta para cultivar este frutal increíble. Bueno, si les gustó, pónganle me gusta al video. Por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Además les pido que se suscriban a nuestro canal, que eso nos ayude y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita, así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau.